Tenemos para comenzar la etapa 5, ya que se necesita realizar las tablas desde la etapa final hasta la etapa inicial. Por eso partimos desde la semana 5, en donde f5 de x4 es igual a la minimización de 2000 por x5 menos 6, ya que b5 es igual a 6. Ahora más c2. Y aquí para la contratación de personal tenemos que 3000 más 2500 por x5 menos x4. Puesto que tenemos la seguridad de que x5 es mayor que x4, con excepción de si es que fuera el caso que x4 valga 6, porque en ese caso es 0, pero si es 0 no se contratan trabajadores, por lo tanto C2 es igual a 0. Y como les había mostrado anteriormente, entonces en esta parte f6 de x5 sería igual 0, entonces no se le considera. La tabla, entonces, como lo desarrollamos en x4, anotamos que es el xy menos 1, todos los valores posibles para x4, que es del 5 y 6. ¿Y cuál es su única alternativa para 5? El 6. Entonces escribimos 6 dentro del parámetro que es xy menos, en este caso, x5 menos 6, y la solución óptima que va a considerar cuál es el valor óptimo. En este caso hay que recordar que es el costo, ya que vamos a minimizar los costos. Y después aquí x5 representa el valor, por lo tanto en este caso tenemos que si seleccionamos x4, 5 y 5x igual 6, el valor nos da 5500, que es el único valor. Entonces no existe ningún valor mínimo ni valor máximo, se asume que es el valor mínimo, por lo tanto el óptimo es 5500, que se representa en x5 menos igual a 6. Por lo tanto, esto mismo ocurre con x4, 6 y 5x6. Pero en este caso el resultado es 0, como es el único valor de f5 asterisco de x4, da 0 también. Y esto también pertenece a 6. Ahora, ¿cómo sacamos los valores de 5500 y 0? Bien, en 5500 reemplazamos x4 y x5, por lo tanto si hacemos toda la operación de f5 x4 me queda 2000, por x5 x6 menos 6, esto me da 0, más toda la parte de la contratación de personal, es decir, los trabajadores adicionales. Esto sería 3000 más 2500 por 6 menos 5, que nos daría el total de 5500. ¿Qué sucede ahora con los valores que tenemos en x5 igual 6 y también de x4, 6? Bueno, primero, el costo de mantener a los trabajadores excesivos no existe, puesto que x5 es igual a 6 y 6 menos 6 es igual a 0. Por lo tanto, todo esto queda en 0. Pero también a su vez aparece 3000 más 2500, donde x5 6 y donde x4 es 6. Por lo tanto, esto es 0. Ojo en esta operación, ya que no quiere decir que esto vaya a ser un costo real de 3000, porque esto solo aparece siempre y cuando exista contratación de trabajadores, pero como aquí no existe, el valor es 0. Y con ello x5 asterisco es igual a 6, y es la única alternativa. Esto se determina en el análisis de la etapa y igual 5. Ahora lo que nos interesa de esta tabla para hacer la siguiente es saber cuáles son también los valores
de x4 y en este caso también cuál es la columna de la solución óptima, porque lo vamos a utilizar dentro de la etapa 4. Bien, aquí en la etapa 4 tenemos dos tablas, la tabla actual y la tabla anterior. Veamos que en x3 el único valor es 8. Sin embargo, en x4 los únicos valores posibles son 5 y 6. Y B4, es igual a 5, lo cual se reemplaza en este parámetro. Por lo tanto, observen que el x3 siempre va a ser menor que el x4. Eso quiere decir que yo estoy desvinculando personal, por lo que el parámetro x2 ahora tiene ese valor. Es decir, el C2, que es igual a 1500 por x3 menos x4, puesto que la única alternativa es solamente de desvincular personal. Aquí aparece que para x3 es 8 y x4 es 5. Entonces, el valor va a ser 10.000. Y para que x3 8 y x4 6, el valor es 5.000. Aquí nosotros ya podemos hacer un análisis entre 10.000 y 5.000, que es el 5.000. Por lo tanto, el x4 óptimo va a corresponder a 6. Bien, ahora vamos a ver cómo se hicieron los cálculos. Bien, aquí tenemos f4 de x3, que sería igual a 2000 por 5 menos 5, que en total todo esto me da 0, más el costo de despido, que es 1500 por 8 menos 5 más 5500, que nos da 10.000. Bien, para el siguiente valor, que es 5000, aquí tenemos f4 de x3 es igual a 2000 por 6 menos 5, que viene a ser los trabajadores excesivos, más 1500, que es de despido, por 8 menos 6. Y aquí también vamos a observar que f5 de x4 está asociada a la función de x4, 6, que vendría a ser 0, ¿verdad? Entonces esto nos da el valor de 5000. En la etapa 3 vemos que x2 tiene mayores parámetros a considerar, mientras que x3 es igual a 8. Bien, entonces acá podemos observar que tenemos 5 alternativas diferentes de cálculo. Observen que siempre x2 va a ser menor que 8, salvo y cuando x2 es igual a 8 y cuando x3 es 8. Por lo tanto, el costo C2 ocupa en términos de contratación de personal. Aquí tenemos 3000 más 2500 por x3 menos x2. Aquí vemos que para x3 la función, aquí está, como también tenemos la función recursiva de nuestra tabla anterior, que la única opción también es 8 para este caso. Bueno, aquí tenemos todos nuestros valores y ya que como son los mismos, no existe comparación. La solución óptima son los mismos. Sin embargo, x3 solo puede tomar una solución, puesto que todos estos valores provienen de esta tabla y de x3 igual 8. Bien, y como ya hemos comprendido mejor cómo se hace la solución, aquí hacemos un ejemplo
de F3 por X2, que es igual a 2000 por 8 menos 8, más 3000 más 2500, que vendría a ser total de 5500 por 8 menos 5 más 5000, que hay que recordar que sale de nuestra función recursiva, y esto nos da el total de 15500. Aquí en la etapa 2 podemos observar que X1 tiene alternativas de 7 y 8, mientras que X2 de 4 a 8. Por eso es que la cantidad de números a analizar son 10 y la función recursiva es minimizar 2000 de X2 menos 4 más C2 más la función anterior, es decir, la función recursiva. Ahora solamente nos interesa saber el C2 y cuál es la solución óptima respectiva. Pero aquí vamos a tener dos alternativas de análisis. Uno cuando C2 con contratación de personal, y esto se produce siempre y cuando X2 sea mayor que X1. Pero también van a existir costos de desvinculación, siempre y cuando se cumpla esta condición. Por eso C2 no es la única fórmula. Eso va a depender de la condición que posee X2 y X1. Bien, aquí para X1 igual 7, el mínimo valor se encuentra en 16500, por lo tanto es la solución óptima. Y 16500, por tanto, es F2 asterisco igual a 7. Ahora 13000 pertenece a la solución óptima 8, por lo tanto X2 igual 8. Veamos ahora algunas soluciones de los parámetros. Aquí tenemos que F2 de X1 es igual a 2000 por 5 menos 4. Todo esto más 1500 por 7 menos 5 más 15500. Recordar que vienen de nuestra función recursiva y nos da el valor de 20500. Bien, y en la etapa 1 tenemos que X0 representa a los trabajadores que se requieren en la semana 0. Pero en este ejercicio no existe semana 0, por lo tanto, como no existen trabajadores, X0 tiene que ser igual al único valor posible, que es 0. Y tenemos la función recursiva F2 de X1 con los datos ya resumidos, y las alternativas son X0, que es igual a 0, X2, que va de 7 a 8, y B1 igual 7. Entonces sacamos nuestras alternativas y nos da que el valor mínimo entre 37.000 y 38.000 es 37.000. Eso implica entonces que pertenece a 1 igual a 7. Por lo tanto, X1 asterisco es igual a 7, ¿verdad? Y lo que operamos de C2 es solamente en contrataciones de personal, porque siempre el X0 es menor que el X1. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un parámetro en donde tenemos que FI de X0 es igual a 2000 por 8 menos 7, todo esto más 3000 más 2500 por 8 menos 0 más 13000, que hay que recordar siempre que es de la función recursiva, y nos sale este valor que es de 38000. Bien, entonces con esto hemos terminado los análisis y pasamos a la solución final. Bien, aquí en la etapa 1 iniciamos con 0 trabajadores, ya que X0 es igual a 0, y entonces buscamos en la fila de esa semana y nos da 7. Por lo cual, en la semana 1 se contrata a 7 trabajadores, ya que X1 es igual a 7. De igual manera, en la etapa 2 se inicia con 7 trabajadores, X1 igual 7. Y también nos da en nuestra solución óptima 7.
por lo cual en la semana 2 no se contrata o despide trabajadores, ya que x2 es igual a 7. En la etapa 3 tenemos que se inicia con 7 trabajadores, puesto que x2 es igual a 7. Entonces, nos damos cuenta que aquí x3 es igual a 8. Por lo tanto, dentro de nuestra solución óptima nos da 8. Es así que en la semana 3 se contrata un trabajador adicional, ya que x3 es igual a 8. En la etapa 4 se inicia con 8 trabajadores, ya que x3 es igual a 8. Y aquí nos damos cuenta que en x 4 asterisco es igual a 6. Por lo cual en la semana 4 se despide a 2 trabajadores, ya que 8 de 8 ha disminuido a 6. Y finalmente en la semana 5 se inicia con 6 trabajadores, ya que x4 es igual a 6. Y aquí buscamos x4 igual a 6 y observamos que nuestra solución nos da 6. Es por ello que en la semana 5 no se contrata o despide trabajadores, ya que x5 es igual a 6. Bien, aquí tenemos el resumen de la solución final de lo que pasa cada semana y también nuestro costo óptimo por planilla laboral, que es de 37,000. Eso es todo, muchas gracias.